Hola, bon vespre a tots. Buenas noches a todo el mundo. Bien, pues continuando la charla que que habíamos iniciado el viernes pasado, os quería continuar hablando sobre el sueño y en este caso en concreto centrar la charla sobre las fases del sueño, ¿de acuerdo? Para que os quede un poco más claro a todo el mundo. Sobre todo me estoy centrando en las fases de sueño para adolescentes y adultos. En los niños pequeños, sobre todo los bebés, las fases de sueño hay varios cambios. De momento no abordaré este tema. Si alguien está interesado, con gusto se puede profundizar y otro día pues hablar de ello. No hay ningún problema. Bien, pues empezando con las fases de sueño, os voy a comentar que la finalidad del sueño es perseguir la recuperación mental y física de la persona. Es por eso que necesitamos dormir. Al igual que todo ser vivo, necesitamos un descanso y no podemos pasarlo por alto. Esto, que parece una obviedad, en cierto sentido, no lo es tanto cuando vemos, sobre todo como vimos en la sesión pasada, pues que estamos acortando las horas de sueño y esto está resultando un problema. Estamos viendo las consecuencias. Por ejemplo, mayor ansiedad, mayor agotamiento, todo eso puede tener su raíz en una falta de sueño. Cada ciclo de sueño se estima normalmente en unos 90 minutos. Yo os he puesto el baremo entre 80 y 100 minutos, es lo que he visto en la bibliografía que he consultado para haceros la charla de hoy. Pero bueno, normalmente hablamos de unos 90 minutos, oscilando entre 80 y 100 en ese espectro. Teniendo en cuenta que cada ciclo completo de sueño, incluyendo el sueño de ondas lentas y el sueño REM, que lo veremos, no os preocupéis, pues a lo largo de la noche completaremos esos 4 a 6 ciclos de sueño, en función de lo que durmamos. Bien, pues podemos dividir las fases del sueño en dos grupos. La fase de no REM o la fase de sueño de ondas lentas y la fase REM. REM es el acrónimo de Rapid Eye Movement, que es movimiento ocular rápido en castellano. A su vez, veréis que el sueño de no REM conlleva 4 fases. Están discutiendo últimamente si podemos hablar de 3 fases dentro del dentro del ciclo de no REM o 4 fases. No parece haber tanta diferencia entre la fase 3 y la 4. Esto lo veremos ahora. Bien, el sueño no REM o sueño de ondas lentas da inicio cuando nosotros empezamos a tener un poco de sueño, a tener somnolencia. Ese momento en que estamos un poquito adormilados, o a lo mejor de repente no somos conscientes de que estamos dormidos, pero tampoco estamos del todo despiertos. Y las personas que están con nosotros nos dicen, ¿te has dormido? Y nosotros, no nos hemos dormido para nada. Estamos empezando ahí en esa fase de sueño de no REM. Incluso nos podemos enfadar porque decimos que no estamos dormidos y ciertamente sí empezamos a estarlo. Pues bien, en esta fase del sueño conlleva una recuperación, sobre todo a nivel físico. ¿De acuerdo? El cuerpo humano... Hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, acabas de unirte al principio, estoy empezando, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, me decís cosas y me paráis, ¿vale? Yo de tanto en cuando voy leyendo el chat, voy intentando estar al tanto, al tanto. Bien, pues como os decía, la fase de no REM es una recuperación física del cuerpo. La fase de REM es más una recuperación mental, lo veremos. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo pues empieza a lentecer su ritmo, o sea, baja el ciclo cardíaco, también disminuye el metabolismo,
Eso creo que lo veremos también, pero bueno, por si acaso os lo anticipo. Si, por ejemplo, nosotros hacemos una comida copiosa, una cena copiosa, y nos vamos a dormir, bien, va a bajar el metabolismo, pero no va a bajar tanto como necesitaría nuestro cuerpo. Por eso se recomienda no hacer una cena copiosa ni cenar poco antes de dormir. Para facilitar precisamente eso, el descenso del metabolismo de nuestro cuerpo. Bien, he puesto las fases de adormecimiento, de sueño ligero y sueño delta o sueño profundo. Sueño delta o sueño profundo correspondería con las subfases 3 y 4 dentro de la fase del sueño no REM. A ver, es un poquito trabalenguas, os lo explico de nuevo por si acaso. Tendríamos primero dos fases totalmente diferenciadas. La fase de no REM o de ondas lentas. Hola Di, ¿cómo estás? Acabo de empezar, ¿vale? No os habéis perdido mucha cosa de momento. Pues es fase de ondas lentas, no REM, y fase REM, de movimiento ocular rápido. Dentro del no REM, que es donde estamos ahora, pues hablaríamos de 3 o 4 fases. Lo que os comentaba anteriormente es que los psicólogos, las psicólogas, la gente que está investigando, no tiene claro si existen diferencias entre la fase 3 y la 4 dentro del no REM. Que sería la fase de sueño delta o sueño profundo. Bien, pues vamos a la fase 1 dentro del no REM y es adormecimiento. Adormecimiento es lo que os he comentado antes, que la persona se está empezando a quedar dormida y no está no está ni en un lado ni en el otro. O sea, no está ni perfectamente despierto, pero tampoco está dormido. En esta fase es muy fácil despertar a la persona, ¿vale? A veces basta con despierta. Y enseguida pues abre los ojos y están más o menos atento a lo que te están diciendo. Pues bien, esta fase es de unos breves minutos, no comprende mucho tiempo. Es un sueño muy ligero, el metabolismo ya empieza a descender. La presión arterial también baja, ¿de acuerdo? Es como que el cuerpo se va empezando pues a disminuir su ritmo, ¿de acuerdo? Va frenando. Las ondas de sueño las veremos, ¿vale? Son las alfa ahora mismo. Las alfa nos permiten estar un poco alerta, pero ya son ondas amplias y de baja frecuencia. La fase 2, así como la primera ya era de adormecimiento, en la fase 2 ya podemos hablar un poco de sueño. Es una de las fases que comprenden más tiempo dentro de todos los ciclos que hagamos de sueño. Sigue bajando la actividad fisiológica y muscular, la persona está ya un poco más dormida y empieza a ver las ondas Z, que se relacionan con la relajación y con el sueño. Sigue siendo sencillo en esta fase, la fase 2, que la persona se despierte, pero ya no es tan fácil como antes, ¿de acuerdo? A lo mejor antes basta con un ruido, con una advertencia de que te duermes. En esta nos va a costar más, no va a ser tan fácil. Yo he apostado por juntar las fases 3 y 4 de sueño profundo. Veréis en algunos manuales, sobre todo manuales que tengan ya más de 5 o 6 años, que os diferenciarán fases 3 y 4. Yo he leído la bibliografía actual y, como os comentaba antes, no acaban de convencerse mucho de que necesariamente tengamos que hablar de fases 3 y 4. Muchos manuales empiezan a hablar de fase 3 y se acabó. Esta es una de las más largas, oscila entre 15 y 30 minutos. Os hablo por ciclo, ¿de acuerdo? Importantísimo. Esta fase, a lo largo de una noche,
pues se puede repetir entre 4 y 6 veces, al igual que las otras. Aquí fases 3 y 4 ya es un sueño profundo, ¿vale? Y en función de la profundidad del sueño de las personas, pues pueden estar a lo mejor viendo la televisión al lado y nosotros no nos vamos a enterar de nada si estamos en sueño profundo. Si nos despertamos en esta fase, nos vamos a despertar que no nos vamos a enterar de nada. Nos vamos a necesitar un tiempo para reaccionar, ¿vale? Para conectar con nuestro entorno, nunca mejor dicho. No vamos a despertarnos perfectamente lúcidos en esta fase del sueño. No es así. Vamos a levantarnos muy confusos. Las ondas predominantes son las delta. Veréis que son unas ondas que tienen mucha amplitud y no tanta frecuencia como las ondas alfa, por ejemplo, que hablamos antes. En esta fase veréis que no recordamos lo que hemos soñado. No podemos establecer un hilo argumental de lo que hemos soñado si soñamos en esta fase. ¿Que hay sueño en esta fase? Sí lo hay. Pero para nosotros no lo vamos a poder reproducir en condiciones normales. Muchas parasomnias, esto lo veremos. Las parasomnias son trastornos que suceden durante el sueño, a diferencia de las disomnias, que son de inicio y mantenimiento del sueño. No os preocupéis por estos palabras, ¿vale? Yo he puesto una sección después que lo explico brevemente. Pero bueno, ya os vais entrando en temario. Y aquí fijaos lo que se da. Si yo os hablo de terrores nocturnos, de sonambulismo, enuresis nocturna, somniloquios, para que os hagáis una idea, los que no sepáis, es muy a grosso modo, es hablar en sueños. Cuando a veces habéis tenido, pues yo qué sé, vuestro padre, madre, hijos, pareja, que habla en sueños, estos son somniloquios. No tiene por qué suponer un trastorno, ¿vale? Simplemente es que ocurren en esta fase del sueño. Y bueno, si os fijáis, en los nombres todos tienen en común algo, ¿veis? Y es que cuando nos despertamos de aquí no somos conscientes de lo que está pasando. Un sonámbulo es lo que os comentaba, ¿no? Aparte que no se recomienda despertarle, pues si lo hiciéramos estaría totalmente confuso. La enuresis nocturna no hay una conciencia de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Normalmente en niños, en niñas, pues sufren episodios de enuresis, no son conscientes, o sea, hasta que no se despiertan no saben lo que ha pasado. Y aquí ya nos vamos al sueño REM. Bien, el REM es el acrónimo de Rapid Eye Movement, que es movimiento ocular rápido. Veréis si revisáis manuales en castellano que os sale como sueño MOR, ¿vale? Movimiento ocular rápido. Se llama también sueño paradójico porque se ha visto que las ondas encefalográficas que suceden durante esta fase del sueño, cuando hacemos una polisonografía, es decir, una medición gráfica del sueño y de sus ondas, pues las ondas encefalográficas son similares a cuando nosotros estamos en vigilia. Por eso es sueño paradójico. En esta fase, por eso de ahí viene el nombre de REM o MOR, es que los ojos, aunque estén cerrados, se están moviendo. O sea, si nosotros abriéramos los ojos, veríamos que la persona los está moviendo. Y esta fase, pues conlleva una especie de por llamarlo de alguna manera, un reseteo, un reequilibrio a nivel mental, a nivel psicológico, en contraposición a la fase anterior, que era de una recuperación física. Aquí podríamos hablar de una recuperación a nivel mental. Los peques, que esto no lo he puesto aquí, pues tienen menos sueño REM que los adolescentes y los adultos. Por lo visto, hay un incremento de sueño REM
de niños a adolescentes, ¿vale? Va subiendo, irá subiendo la cantidad de sueño REM desde los peques a los adolescentes, teniendo los peques menos sueño REM que nosotros, y luego baja, desciende de la adolescencia hasta la vejez. Esto tendría su lógica si vemos el siguiente punto, que es que tiene una función clave en la memoria y el aprendizaje. A ver, yo supongo, y ojo, recalco lo de supongo porque no lo puedo dar por seguro, pero yo supongo que es porque las necesidades de un peque, de un recién nacido, de un niño muy pequeño, pues es la función clave es más de la preservación del individuo en sí y de su desarrollo físico, más que un desarrollo que pueda tener en memoria y aprendizaje. Es una suposición mía y eso lo recalco, ¿vale? Pues si estuviera equivocado. Bueno, aquí lo que se comentaba también, los recién nacidos pues pasan menos tiempo en una fase REM. Mirad, os he puesto aquí una polisomnografía. Cuando, por ejemplo, vosotras vais a un laboratorio de sueño, porque tenéis problemas de conciliación de sueño, yo que sé, una hipnosis, una apnea de sueño, síndromes relacionadas con sueño, os van a hacer una polisomnografía. Y aquí veis un poco la gráfica de que sucede en cada fase. Aquí, no sé si sí que se ve, si yo paso el ratón por aquí, veis que aquí hay una bajada muy abrupta. Esto es un complejo K. Esto por lo visto es necesario que se dé en fase 2. Mientras que aquí veríamos las ondas alfa, aquí habría ondas zeta. Aquí también están los usos de sueño, que hablaría otro día si os interesa, es un tema bastante interesante. Y aquí estarían ya las ondas zeta. Perdón, ondas delta, perdón. Ondas delta y zeta. Vale. Os he puesto aquí un modelo que para mí es súper interesante. Que nos lleve a dudas el hecho de que sea un modelo que tenga ya 32 años, porque es muy interesante. Es muy esquemático, es muy significativo, es algo que, sobre todo para los compañeros y compañeras de psicología, puede venir muy bien cuando analizamos una consulta de alguien que nos venga por un trastorno de sueño. Y es que aquí, del modelo de Vuela-Casal, propone hacerse las siguientes preguntas: ¿cuándo, cómo, qué y dónde? Referentes al sueño. Por ejemplo, ¿cuándo duerme? Si duerme en una habitación, si la habitación es cómoda, si duerme en cualquier sitio, si un día duerme en un sitio, el otro día duerme en otro. Bien, puede influir en que haya problemas de conciliación del sueño. Otra pregunta, mejor dicho, es ¿cómo duerme? Hay factores intrínsecos al sueño. Por ejemplo, la edad. No duerme las mismas horas. Bueno, bienvenidos a la gente que se esté sumando al directo. Yo os voy saludando. Lo que pasa es que lo que he comentado muchas veces, a veces tarda un poquito en notificarme cuando entra alguien, pero bueno, espero que os podáis dar por saludados. Bien, pues los factores intrínsecos os comentaba de la edad. Por ejemplo, las personas mayores no necesitan dormir tanto. Y no necesitan tanto sueño REM como podamos necesitar pues los adultos o los jóvenes. Los patrones de sueño también no son los mismos. Aquí podemos hablar de por ejemplo, la gente que trabajaba en turnos, como os comenté la semana pasada, los problemas que tenían. Luego el estado fisiológico de la persona en sí. No es lo mismo una persona pues que haya sufrido pues una operación, a lo mejor de huesos, ¿de acuerdo? Es personas con dolores crónicos no van a dormir lo mismo, no va a ser el mismo patrón de sueño, el estado fisiológico de la persona.
las necesidades que tenga para dormir. Cada persona, pues claro, va a tener sus propias necesidades. Es decir, no es... A ver, todo el mundo necesita dormir, eso es indiscutible, ¿de acuerdo? El sueño es importantísimo, eso hay que remarcarlo. Tiene que ser uno de los dogmas de esta trilogía que quiero hacer del sueño. Ahora bien, necesidades de dormir puede variar bastante. Por ejemplo, una persona pues que realice un trabajo muy físico va a tener una mayor necesidad, sobre todo de sueño de ondas lentas, que una persona pues que a lo mejor tiene un trabajo más sedentario, por ejemplo, que no se ofenda a nadie, pero un psicólogo mismo o un informático, ¿de acuerdo? Por incluirme dentro de ese rango. Luego hablábamos de las conductas facilitadoras del sueño y las conductas inhibidoras. Las conductas inhibidoras son las que de alguna manera dificultan dormir el sueño. Por ejemplo, imaginaos pues que una actividad para antes de dormir pues es jugar pues a juegos de guerra o a juegos de agilidad mental. La vamos a liar mucho si hacemos esto. Vamos a dificultar la conciliación de sueño. Luego, otra de las grandes preguntas es ¿dónde duermes? Y aquí hablamos de factores extrínsecos. Vuela Casal, fijaos que ya hablaba de la habitación, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la habitación? Si por ejemplo es una habitación que tiene una ventana y le da luz de la calle, ya nos está perjudicando la conciliación del sueño. El cerebro está recibiendo una luz, con lo cual, como vimos en la charla pasada, pues la luz disminuye los niveles de melatonina, que es necesaria para que podamos dormir. Todo está relacionado, todo forma parte de un conjunto. La temperatura. Los que viváis en Mallorca como yo lo veréis. Oye, estos días está siendo muy difícil dormir y uno de los factores extrínsecos principales es el calor que hace. Es el tremendo calor que estamos sufriendo. Me ha sorprendido al revisar este modelo de Vuela Casal que ya hablara sobre la luz. Fijaos cuando yo os comenté lo de los LEDs y los problemas que había, la luz de las pantallas de los móviles para conciliar el sueño. Pues él ya intuía algo parecido. A ver, quiero pensar que, claro, a ver, en el año 1990, que aún no había dispositivos móviles, pero bueno, él ya había visto que, junto a otros compañeros de profesión, él ya había visto que la luz era un factor inhibidor del sueño. Y otra cosa, otro aspecto, por supuesto, es el ruido. A mayor ruido, mayor dificultad para conciliar el sueño. Creo que esto no es discutible. A ver, seguro que habrá alguien que me dirá, bueno, es que yo me duermo con música rock o yo me relajo con heavy metal. Bueno, a ver, aquí podríamos hablar de una habituación de la persona, pero no es lo común. No me gusta usar la palabra normal, no es lo común. En circunstancias normales no facilita el sueño, no correlaciona positivamente el ruido con el sueño. Y esto es perfectamente demostrable. Bien, pues hemos visto que la cantidad de horas de sueño antiguamente, incluso hoy en día se dice, no, vamos a medir el insomnio, los problemas de sueño de la persona con la cantidad de horas que duerme. No. A ver, obviamente es importante dormir una serie de horas, pero no podemos aplicar que que se tengan que dormir necesariamente las mismas horas para cada persona. Hemos visto que cada uno tiene sus necesidades de sueño. Los patrones de sueño, van en esa vía. Luego, Vuela Casal también comentó, se sacó de la manga un concepto que es el de buenos dormidores y malos dormidores.
Y pensó, bueno, ¿qué diferenciaba a unos buenos dormidores de unos malos dormidores? Las horas de sueño no. Se puso a buscar, investigó y llegó a la conclusión que de momento no se ha puesto en evidencia, no lo han refutado, que la eficiencia o ineficacia del sueño, ineficiencia del sueño, está en la disrupción de las ondas cerebrales de la fase 4. Si hay una anomalía en esas ondas cerebrales que podemos ver en una polisonografía, si hay una anomalía de esas ondas, eso correlacionaba significativamente con un sueño no eficiente. O sea, la fase 4 parece ser que es, sin despreciar las otras fases, evidentemente, sin quitarle importancia, parece ser una de las más, o sea, si no la más significativa dentro de todo el ciclo del sueño. Y luego sacaron otro experimento que me llamó mucho la atención porque se vio que se podían clasificar las personas en dos grupos. Uno era el grupo de los matutinos y el otro es el grupo de los vespertinos. Es decir, respectivamente, la gente que se iba a dormir más pronto y se levantaba más pronto, y la que se iba a dormir más tarde y se levantaba más tarde. Pues se vio que había gente, pues que vamos a decir que tenía un perfil matutino, y para ese perfil se veía que esas personas se activaban antes que las personas vespertinas. Es decir, para entendernos, estaban perfectamente despiertas antes, a horas más tempranas que las personas vespertinas, y sus tiempos de reacción eran significativamente más bajos que las de las personas vespertinas a unas horas más tempranas de la mañana. Mientras tanto, las personas vespertinas, los tiempos de reacción más cortos venían a horas más tardías de la mañana, y al igual que su activación pues también ocurría después de las matutinas. En cambio, más tarde, ya por la tarde, pues los matutinos tenían tiempos de reacción ya más altos, mientras que los vespertinos conseguían el efecto contrario, es decir, los tiempos de reacción más cortos a horas más tardías. No sé si lo habéis entendido bien, parece un poquito trabalenguas, pero bueno. En resumen, los matutinos tienen tiempos de reacción más cortos por la mañana, tienen tiempos de reacción más largos por la tarde, mientras que los vespertinos es al revés. Y existen esos dos perfiles diferenciados, hablando del sueño. Veis, aquí os comenté, bueno, os hice una introducción breve de lo que eran las disomnias y las parasomnias. La gran diferenciación es, las disomnias están relacionadas con el inicio y el mantenimiento del sueño. Inicio, insomnio, es una postergación del sueño. Se atrasa el momento en que dormimos. La narcolepsia y la apnea del sueño son dos trastornos que forman parte de las disomnias. Y las parasomnias son aquellos que se dan durante el sueño. Por ejemplo, las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, todo lo que ocurre durante el sueño. Aquí os he puesto un cuadro. Ahora que lo he visto, espero que no os pegue tanto el color. Lo he puesto como muy brillante. Disculpadme, chicos. Intentaré corregirlo en sesiones posteriores. Bien, este cuadro, a ver, no os he puesto la fuente porque, bueno, la hice yo en su momento. Seguramente las personas que me sigáis ya la habréis visto. La he querido poner pues para que tengáis un poco de
de idea de la diferenciación que hay entre los terrores nocturnos y pesadillas. Es algo que me suelen consultar mucho bueno, a nivel formal y de, bueno, y no me sale la palabra, bueno, a nivel formal y bueno, de amistades que puedan consultar. Ambos, como hemos visto, chicos, ambos son parasomnias, es decir, ocurren durante el sueño. En eso coinciden ambos, pero tienen bastantes diferencias. Por ejemplo, en la aparición, y ahora veréis el sentido de esto, es que la aparición de las pesadillas normalmente es en fase REM, mientras que los terrores nocturnos es en la fase de sueño profundo, es en la no REM, ¿de acuerdo? O fase no more, la podéis ver con esos dos nombres. La duración de las pesadillas, cuando nosotros nos despertamos de una pesadilla, pues hay unos minutos que tenemos un estado un poco de agitación nerviosa. Sin embargo, tenemos, por permitirme la palabra, tenemos un cierto control sobre el entorno, ¿de acuerdo? Sabemos dónde estamos. Eso hace pues que no, quizás que ayuda a que no duren tanto el malestar de una pesadilla. En cambio, la duración de un terror nocturno es muy extensa. Quien haya estado con peques o estén con peques que sufran terrores nocturnos, seguramente nos dirán pues que les cuesta calmar a los peques. He puesto 15-20 minutos, pero bueno, sé de casos cercanos pues que han durado hasta media hora, que se hace interminable. Al poder recuperar al niño, que el niño se calme después de haber sufrido un episodio de terror nocturno. Afortunadamente, los terrores nocturnos, digo afortunadamente que no se extienden, no se suelen extender a lo largo de la fase de adolescencia y adultos. Sí que hay episodios de terror nocturnos en adultos, pero son, en comparación con los que ocurren a una edad temprana, son muy pocos los casos. Como sabéis, pues las pesadillas sí que las podemos recordar, podemos establecer un cierto hilo argumental, saber lo que nosotros hemos soñado, recordar. Al principio, cuando nos despertamos, podemos ser capaces de recordarlo. En unos terrores nocturnos, no. El peque se va a levantar muy agitado, no sabe qué ha sucedido. El pródromo es lo que acontece antes del despertar, ¿de acuerdo? Es lo que sucede antes de que se produzca un hecho. En el caso de las pesadillas, pues hay ligeros movimientos del niño, gemidos, pueda mejor hablar, ¿vale? En los terrores nocturnos es mucho más vistoso, más llamativo, por decirlo de alguna manera. Vemos que el gesto del niño es desencajado, tiene los ojos abiertos, está muy agitado. La toma de conciencia es también un factor diferencial entre las pesadillas y los terrores nocturnos. El niño, cuando se levanta de una pesadilla, ya con niños más mayores, pues son capaces de decir qué es lo que han soñado, qué pesadilla han tenido, qué ha sucedido, al igual que nosotros. Y ya cuando nos despertamos, la toma de conciencia, nuestra activación es mucho menor al de un terror nocturno. Nosotros sabemos dónde estamos, lo sabemos antes, conectamos con nuestro entorno mucho antes. Mientras que en un terror nocturno el niño está confundido, puede no reconocer a sus padres, es muy llamativo este hecho. Digo sus padres, bueno, sus abuelos, la gente que esté con él en la casa. Y claro, le cuesta mucho tomar conciencia comparado con las pesadillas, muchísimo más tiempo. Y esos tiempos para los padres, para los abuelos, psicológicamente se hace larguísimo. Porque por mucho que hagas, es como que no consigues
no consigues quitar o disminuir el mal rato que está pasando el peque en un terror nocturno. ¿Qué sucede después? El peque puede contarnos qué ha soñado en el momento posterior. Es decir, mira, he soñado esto, que me hacían daño, que hacían daño a mamá, o que se moría alguien. Lo puede contar. En un terror nocturno no va a poder contarlo. La persona pues puede, en ambos casos va a seguir conciliando va a seguir conciliando el sueño. Es muy llamativo. Vais a ver que después de un terror nocturno, después de una pesadilla, puede retomar el sueño. Y lo que no os he comentado es que, por lo visto, aunque esto no lo he podido documentar por un tema de extensión, tampoco quería que fuera muy larga la charla, entendiendo que es sábado por la noche, tendréis mejores planes. Pero... Vale, ¿dónde estaba? Disculpadme. Sí, vale, cuando sea... Sí, pobrecitos peques, la verdad que sí. Cuando, por ejemplo, nos hemos despertado y estamos en una... Vamos a poner por caso, estamos en una fase de sueño lento, se produce como un reseteo en las fases de sueño y se llega mucho antes a la fase de sueño donde estamos. No sé si me explico. Por ejemplo, pongamos que estuviéramos en una fase de sueño REM. ¿De acuerdo? Si nos despertamos, pasaremos por fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 mucho más rápido para alcanzar de nuevo la fase de sueño REM donde estábamos. Al igual que si hemos sufrido un terror nocturno y estábamos en la fase 4, vamos a hacer un REM abreviado, fase 1, fase 2 y fase 3 aceleradas y volvemos a retomar la fase 4. No sé si ahora creo que sí que lo he explicado mejor. Sí, si no, me lo decís. Y bueno, a ver, ya hemos llegado al final de la charla. Me gustaría, pues si tenéis alguna pregunta que yo os pueda ayudar, pues con mucho gusto lo haré. Os he dejado mis direcciones, pues si os interesa la temática que hablo. Sí, igual que si tenéis alguna duda, si necesitáis contactar conmigo, estoy a vuestra disposición en estos enlaces. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo dicho, si tenéis alguna duda, algo que me queráis consultar, que queráis comentar, estoy aquí. A ver si puedo retomar. Bueno, si puedo retomar un momento esto. Vale. Tenéis también no lo he puesto aquí. Tenéis también... Gracias, Adi, chiquita. Se hace lo que se puede. Y bueno, tenéis aquí también mi correo. ¿De acuerdo? Tenéis la dirección de Twitch, que genial haber puesto la cámara y taparos la dirección. No pasa nada, tenéis mi correo aquí y os lo pongo al final las direcciones. Pues nada, chicas y chicos, ha sido como siempre un placer compartir la velada con vosotras. Y bueno, me despido por hoy. Os mando un beso muy fuerte y os deseo un buen fin de semana. Cuidaos mucho y un abrazo muy grande. Se os quiere. Hasta luego.